Muchas gracias por conectarse en New Way Church en español. Estás a punto de escuchar un mensaje del profeta Richard Summerlin en New Way Church en Palm Coast. Creemos que esto no es una casualidad. Estás aquí con un propósito. La palabra que estés a punto de recibir tiene el poder de impacción de tu vida, fortalecer a tu fe, transformar tu futuro. La Biblia dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Así que abre tu corazón, elimina las distracciones y prepárate para recibir todo lo que Dios tiene para ti. Amén, gloria a Dios. Saquen sus Biblias. Acabo de regresar de Texas y creo que 18 personas viajaron conmigo hasta Texas y vimos un mover de Dios. Y pude pasar tiempo con mi mejor amigo Brian Hallam. Lo conocen como apóstol. Es muy cercano a mí. Y el tiempo que pasamos juntos en privado es muy fuerte. Hace unas semanas, de hecho hace como un mes ya, comencé a orar por el 2026. Y el Señor dijo, el año del sumo sacerdote. Y desconozco su significado. Sigo en el proceso de asimilarlo con mi espíritu. Pero cuando estuve en la iglesia del apóstol Brian, él y yo tuvimos un momento en su oficina, en su closet. Tiene un closet parecido al mío. Y tuvimos un momento, y en ese instante Jesús atravesó la pared y vi sus pies. Estaban a unas 2 pulgadas de mi rostro, mientras ambos estábamos paralizados, casi cayendo al suelo, llorando, convulsionando, el poder de Dios presente. Y luego en un momento dado, no quiero contar su parte porque es muy íntimo para que él lo cuente, pero el Señor apropiadamente tocó mis globos oculares. Y yo estaba, no gritando, sino con un tono muy elevado y enérgico de voz. Tocó mis ojos están ardiendo, están en llamas. Y el apóstol Brian estaba teniendo su propio encuentro a la vez. Y luego fue como si se fuera, pero su presencia seguía ahí. Y luego volvió y dijo, bueno, ¿cómo lo sabes? Porque fue muy intenso. Y en ese momento, mientras algo ocurría, ambos al mismo tiempo, mis ojos tenían miras telescópicas y podía ver el cielo. Si conocen lo profético, hay un recuerdo de una puerta al cielo. Los profetas la tienen para poder ver. Y unos minutos después estaba acostado y sentí que un fluido comenzaba a salir de mis ojos como un bálsamo. Y cuando fui a casa, no tengo la foto, no veo bien la imagen porque estaba destrozado. Esto duró horas. Y al irme a casa, llamé a mi esposa. 12 de la medianoche allá, es la 1 aquí. Y comencé a explicárselo. Y por 1 hora y media, la presencia de Dios me visitó otra vez en el cuarto. Y él dice, yo soy el gran sumo sacerdote. Y dice, voy a revelarme a la iglesia como nunca antes en el 2026. Daré la palabra del Señor en el 2026. Pero tienen que prepararse. No sé cómo explicar las visitaciones. En ese sentido tan natural y carnalmente luchas por tu vida. Porque su presencia glorificada es mayor que tu cuerpo natural, tu mente natural y anímica. Y ustedes todavía no tienen un cuerpo glorificado. Así que cuando la gloria está en la misma atmósfera del lugar, en proximidad a tu ser natural no lo puede manejar del todo.
y se siente casi como una descarga, un choque que paraliza el movimiento. En el año 2026, quienes se ubicarán en expectación recibirán una fuerte visitación. También creo que Él comenzará a visitar y a manifestarse a los líderes mundiales. Es muy humillante cuando Dios entra en una sala. Te das cuenta de lo pequeño que eres y lo impotente que eres. Sin Él, y te vienes abajo en cierto modo. Y si Él comienza a visitar a gente perversa, las cosas cambiarán así de rápido. Así que 2026, el año del gran sumo sacerdote, pueden decir amén, hay más. Solo quiero poner eso en su espíritu. Saquen sus Biblias y giren conmigo a Romanos 12. Gracias, Cris. Quédense cerca. Pero Romanos 12, amén. ¿Están vivos y bien? Vamos, déjenme guiarlos en una profesión de fe. Estoy vivo y bien, sano, próspero, fuerte y lleno de vida de Dios, sin enfermedad, sin dolencia, sin molestias, sin dolores, sin síntomas en mi cuerpo, en el nombre de Jesús. Amén. Romanos 12 también. Quiero comenzar diciendo que la iglesia nunca fue diseñada para ser impotente. La iglesia nació en poder. La primera iglesia, mejor prepárense para esta noche, nació con un poder extremo. Esa fue la base que Dios estableció para la iglesia que vendría después de la primera iglesia. Pero en algún momento las iglesias comenzaron a dejar de lado su poder y comenzaron a adoptar la religión. ¿Y sé por qué? Porque la religión es carnal, es natural, la religión es controlable, es manipuladora. Las cosas de Dios son extremas, son sobrenaturales. Las cosas de Dios piden tu tiempo cuando no es conveniente. Amén. Las cosas de Dios piden sacrificio, autosacrificio, donde tú continuamente tienes que humillarte ante el Señor. Amén. Así que desarrollaron la religión porque era fácil. Podemos hacer el papel, podemos ser convenientes, podemos servirle convenientemente. Podemos servirle en nuestro tiempo, a nuestro nivel, como veamos. Podemos encajarlo con nuestra vida carnal, nuestros estilos de vida carnales. Pero ese no fue el nacimiento de la primera iglesia. El nacimiento de la primera iglesia fue en su presencia. La Biblia dice en Hechos 2, 1 al 4, estaban en un mismo lugar, unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba y llenó todo el lugar donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y empezaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablaran. Ahora lo que vemos aquí es la profecía o el anuncio en Mateo capítulo 3, cuando Juan dijo: el que viene después de mí es más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de desatar. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Así que estas son palabras sobrenaturales, son elementos sobrenaturales que solo se encuentran en el reino sobrenatural. Amén. Así es como nació la primera iglesia, nació en milagros y permaneció en milagros. Amén. Y solo perdió la unción milagrosa cuando le dio la espalda al Espíritu Santo. Así que veamos Romanos 12:2 y entendamos esto esta noche. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y está bien estar feliz en la iglesia y está bien divertirse en la iglesia. Amén. No tiene que ser algo sombrío y cargado. Gloria a Dios. En el versículo 12:2 se habla de un cambio mental. Todos digan cambio mental. Todos digan mentalidades. Debes tener cuidado con aquello a lo que sintonizas tu mente, y se supone que debes tener un cambio mental continuo. Debes desarrollar tu cristianismo, o tu cristianismo, como te he enseñado todo el año, debe ser muy progresivo. Todos digan progresivo. Debe progresar tu pensamiento, debe progresar tu caminar, etc. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, lo cual es vuestro deber cristiano. Ahora tenemos otras escrituras que dicen que tu cuerpo ya no te pertenece.
que ahora lo ocupa el Espíritu Santo o el Espíritu del Dios vivo. Tenemos varias escrituras. Tu cuerpo es un templo. Por lo tanto, no puedes tomar decisiones sobre cómo tratas tu cuerpo. Se supone que debes cuidar tu cuerpo, debes hacer lo mejor que puedas. No se supone que vivas un estilo de vida perezoso en el que no lo cuidas, amén. Y me portaré bien esta noche, gloria a Dios. Pero tu cuerpo no es tuyo, así que ahora en el versículo 2 dice, no os conforméis a este mundo. ¿De qué manera te conformas a algo? Por la información, conocimiento. Puedes conformarte si mandas a tu hijo a una pequeña universidad. Vamos, Cris, será mejor que te prepares. Será mejor que te metas en esas notas altas de Oregón esta noche. A una universidad cristiana. Y toda su intención es enseñarle a tu hijo a ser impío y sucumbir a esta mentalidad universal. Vamos, ¿hay alguien aquí? Vamos, este transexual es un homosexual, gay, lesbiana, transexual, sin respeto, sin honor para nadie. Y los mandas allí, normal. Ellos contendrán con una cierta mentalidad. Y si se quedan el tiempo suficiente, es probable que comiencen a conformarse porque hay conformidad en los alrededores, hay conformidad en las atmósferas, hay conformidad en el lugar donde te sitúas. Amén. Así que si te quedas con un grupo de gente el tiempo suficiente, te conformarás a la mentalidad de ese grupo. Así que lo que la Biblia nos está diciendo aquí es que tienes que proteger tus pensamientos. No te conformes a este mundo, sino transfórmate. Así que debo tener una transformación mental. Vamos, tengo que tener una transformación mental. Sí, entonces si estoy teniendo una transformación mental y hablamos de cosas espirituales, tengo que tener un momento espiritualmente donde cambio mi mente sobre cómo percibo y cómo pienso. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Bueno, Proverbios dice, todavía están aquí, capítulo 27, como el hombre piensa en su corazón, en su mente, tu corazón no piensa. Eso se refiere a, vamos, ¿siguen conmigo? Siento que no están conectados. Tienes dos reinos diferentes en tu cerebro. Tienes tu consciente y subconsciente, lo que te he enseñado. Cuando la Biblia trata del corazón, se refiere al reino subconsciente. Ese es el reino de la acción. Eso significa que ya procesaste y elegiste un camino y luego entró en el reino de abajo donde simplemente actúas. Como cuando recibes información del doctor, ten mucho cuidado con eso. Probablemente te den la mejor información que pueden, pero no quieres actuar según esa información. No hay nada de malo en tenerla porque así sabes dónde está tu batalla, pero no quieres rendirte a ella. Así que tienes que proteger tu corazón de ella porque como el hombre piensa en su corazón, así es él. ¿Puedo seguir un poco más? Si piensa que es un perro sucio, si habla que es un perro sucio, es un perro sucio. Ten cuidado con la enfermedad y la dolencia. Si Satanás puede hacer que te conformes a la enfermedad que encontraron atacando tu cuerpo. Oh, no lo hiciste. Sí, vamos, están aquí. Bueno, ¿cómo debo hablar? Debo hablar en línea con el reino de Dios. Debo hablar por encima, no por debajo, la cabeza y no la cola. Bendito al entrar, bendito al salir, bendito en la ciudad, bendito en el campo. Vamos, se supone que debo oponerme al informe impío, debo oponerme a la información demoníaca. Así que dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos continuamente, renovando la mente. Todos digan continuamente, renuevo mi mente. Y quiero llevarlos a Marcos capítulo 1. Estamos avanzando rápido. Marcos capítulo 1. Y tal vez les dé un poco de fe esta noche. Amén. Siento que se levanta. Marcos capítulo 1, versículo 15. La Biblia dice, este fue el primer mensaje de Jesús, sus primeras palabras al regresar del desierto.
dijo diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Como saben la mayoría de ustedes, la palabra arrepentirse es la palabra griega metanoe. Todos digan metanoe. No solo significa arrepentirse, sino que la palabra arrepentirse significa cambiar tu mente y cambiar tu pensamiento presente. Así que no debes tener un momento singular de metanoe, porque la Biblia dice: cuando era niño pensaba como niño, actuaba como niño porque así pensaba. Pero cuando me hago hombre, mis costumbres infantiles deben irse. Sin tener momentos de metanoe, no puedes aumentar tu mentalidad celestial. Amén. Y tendrás que dejar algunos procesos de pensamiento para alcanzar el futuro. Algunos puedes expandirlos, pero otros tienen que irse. Amén. He notado esto. He estado cerca de gente muy rica. He estado cerca de muchos multimillonarios. No solo unos pocos, sino muchos. Y he tenido una conversación y he notado una cosa sobre la gente rica. La diferencia entre una persona rica y una persona pobre es que la persona pobre piensa que no puede. Piensa que no lo merece. Una persona rica piensa que puede y piensa que sí lo merece. Mismo cerebro, mismos compartimentos, misma materia, vamos, misma sangre, mismo tejido, es lo mismo que tu cerebro. Vamos, queda alguien aquí, pero ellos acaban de llenar su cerebro con información que dice algo diferente a lo que tú llenaste el tuyo. Si alguien aquí dice: quiero mejorar económicamente, todo lo que tienes que hacer es tener momentos de metanoia donde estás transformando tu pensamiento y alineándolo con el reino de Dios. Vamos, ¿están aquí? No sé ustedes, pero yo he aprendido algunas cosas. Como hoy que estaba con mi madre, le dije: mamá, he aprendido a no dejar que nada me moleste. Ella dijo: pero ¿qué tal si digo no me importa? No vale la pena que me moleste. Amén. Bueno, esa es una mentalidad que tuve que desarrollar. Puedes darme la peor noticia y no me van a afectar, cariño. Vamos, ¿están aquí? ¿O por qué? Porque prefiero estar en paz y caminar en paz. Prefiero, vamos, transferírselo al Señor. Y prefiero resguardarme de la oposición. Así que cuando llega el problema, subo la radio, salgo a pasear y rezo en el Espíritu Santo. Voy por un café y medio donut, hombre, y estoy feliz como una alondra. Vamos, digan amén. Repítanlo conmigo: lo que reside en mi corazón, con el tiempo saldrá de mi boca y va a dictar mi futuro. Por lo tanto, necesito un cambio de corazón y de mente. Venga, eso es todo lo que es. Ahora no puedes manifestar nada por tus propias fuerzas. Hay mucha gente que dice que tienes el poder de la manifestación. No, tú tienes el poder de creerle a Dios, y entonces Dios, porque es fiel, manifestará su promesa en tu vida. Pero no vas a recibir las promesas de Dios hablando de los males de este mundo. Gloria, gloria, aleluya. Creo que alguien está entendiendo esto. Amén. Todos digan valor. Llegará una estación en tu vida donde tendrás que reevaluar el reino de Dios. Enseñé esto a fondo en texto, no siento enseñar todo, pero este fue un pequeño fragmento que fue muy poderoso. Cuando llegaste por primera vez a Dios, según Hebreos, la Biblia dice, inicialmente, ¿recuerdas cuándo? Tuviste el primer contacto con información proveniente del cielo. ¿Recuerdas cuando el Espíritu Santo empezó a convencer tu corazón? La frase convencer tu corazón es un término tan hermoso. No sé por qué nos enojamos tanto por la convicción, porque la convicción es el catalizador para el crecimiento espiritual. Tal vez quieras anotar algunas de estas cosas. Convicción del Espíritu Santo. La convicción es el catalizador para el crecimiento espiritual. La convicción revela el contenido de tu corazón. ¿A quién? A ti. Por eso muchas veces los cristianos inmaduros, cuando ven algo, cuando se revela algo que no sabían que existía, se enojan e inmediatamente dicen, son muy críticos. Bueno, ni siquiera sabíamos cuál era tu problema. Amén. El Espíritu Santo no te lo reveló a nosotros, te lo reveló a ti.
Y no te lo reveló para hacerte enojar, te lo reveló para rescatarte. Vamos, para cambiarte, vamos, ayudarte. Pero no se lo dijo a todos nosotros, así que ni siquiera sabemos qué está pasando. Y luego te vas y te metes en Facebook. Vamos, están aquí y hablas de esa iglesia. No aman a nadie, son solo unos críticos. Gloria a Dios. Bueno, todavía no sabemos qué está pasando en tu pequeña vida. Así que la convicción, gloria a Dios, revela el contenido de tu corazón, el bien y el mal. Amén. La convicción introduce nuevos niveles de verdad e información. La convicción ilumina el corazón de la persona. La Biblia dice en Juan 16:8 que el Espíritu Santo vendrá y convencerá al mundo de pensamientos y asuntos pecaminosos. Amén. Así que en su presencia, si Dios comienza a revelarte cosas, no te las revela para juzgarte. Te revela las cosas para tu liberación. Él quiere que te separes de eso y está tratando de llevarte a nuevos niveles. Amén. Así que dices, bueno, tengo una razón válida por la que no debería progresar. Pero tienes que tomar una decisión. ¿Me quedo aquí o progreso? Y para progresar tienes que olvidar la validez de tu razón y necesitas reevaluar el reino de Dios. Venga, ¿están aquí? Necesitas empezar a darle valor a aquello que inicialmente te trajo a Dios en primer lugar. Gloria, aleluya, amén. Valor, ¿cómo le pongo valor a algo? Lo mides. Entonces, la salvación del reino de Dios, ¿cómo podrías quitarle valor o ponerle menos que el valor completo? Eso es peso. Todos digan peso. Un peso sobre el sacrificio de Jesucristo, porque estábamos condenados al infierno en gran medida. Estabas en una trayectoria y te dirigías al infierno. Y lo hacías a una velocidad muy rápida. Pero en su gracia y su misericordia, Dios intervino. Vamos, ¿queda alguien aquí? En la palabra que Dios nos dio es que redimió tu pecado. ¿Qué significa eso? Él lo pagó, lo eliminó, lo tomó sobre sí mismo. ¿Por qué? Para redimirte a una naturaleza diferente. Para redimirte a la creación inicial o a la persona creativa que Él te creó para ser. Y eso era con pensamiento puro. Pensamiento. Gloria, ¿puedo seguir un poco más? El reino de lo sobrenatural, que les dije que quiero recordarles esto rápidamente, porque si van a pensar tienen que saber cómo pensar. Si van a pensar dentro del reino de Dios, sabrán cómo se ve ese reino y cómo acceder a él. Primero, el reino natural, como algunos de ustedes saben, les he enseñado esto antes, es el reino de la limitación. Es el reino de la razón o el reino del intelecto natural. Así que este sería el reino de la educación, lo que la educación puede producir. No hay nada de malo en eso. Pero ese no es el reino sobrenatural. Así que si vas a estudiar, te conviertes en cirujano por 10 años, 15 años, obtienes tu doctorado, obtienes tus títulos. Ha producido una habilidad que no puedes tener sin esa educación, pero todavía está en el reino de lo natural. ¿Siguen conmigo? El reino de la razón comienza a pensar y percibir el pensamiento y reflexiona así: ¿poseo yo el poder? Tal vez debas contarles esto a tus propios hijos, no a los alumnos de la escuela. ¿Tengo yo la capacidad o la habilidad inherente para conseguir esto? Y si la respuesta es no, nos rendimos. Vamos, algunos querían ser doctores, Señor, lo que quisieran ser, pero no podían verlo a ese nivel. Entonces, ¿qué hiciste? Te encogiste con incredulidad. Ese es el reino limitado. El reino de Dios es el reino sobrenatural sin límites. Que todos digan: el reino de Dios es el reino sobrenatural.
en el que no hay límites. Cuando digo eso, siento poder sin límites. Ahora, un buen medidor o un buen baremo para saber en qué dominio te encuentras es si puedes hacerlo naturalmente. Con lo que tienes actualmente, eso no es lo sobrenatural. ¿Cómo nos preparamos para construir esta iglesia? Amén. Siga. Gloria a Dios. Estamos cerca de pagar los 17 acres. Ahora mismo tenemos ingenieros civiles trabajando. Tenemos arquitectos trabajando donde tenemos cosas moviéndose en el condado. Hay movimiento sucediendo ahora mismo. Y es un poco extraño porque estamos más adelantados de lo que deberíamos, ya que lo natural indica que necesitas 10 años de recaudación de fondos para lograr esto. Pero el reino del Espíritu dice que con Dios todas las cosas son posibles para aquellos que creen. Si creen, absolutamente todo. Nada está fuera del alcance o de la mano de Dios. Si puedes creerlo, puedes tenerlo según la Escritura. Amén. Así que este edificio, si dijeran $1 millón, sería fácil porque podríamos obtenerlo. Si dijeran, oye predicador, son 2 millones, no es gran cosa porque podemos hacerlo. Se estira, pero podemos hacerlo. Construyamos eso. Pero hemos entrado en el rango de entre 5 y 7 millones de dólares, lo cual excede nuestro alcance natural. Así que ahora sabemos que se necesita fe para obtenerlo. Pero predicador, ¿por qué quieres hacer eso? ¿No es peligroso? No. Ese es el dominio de Dios. Ese es el dominio en el que debemos operar. Y ese es el reino en el que mejor operamos. Vamos, ¿están aquí? Operamos mejor en ese reino. La Biblia dice, les daré referencias. Mateo 19:26, con los hombres las cosas son imposibles, pero con Dios todas las cosas son posibles para aquellos que creen. Filipenses 4:13 habla de las posibilidades de Dios. Jeremías 32:17 dice, hay algo que no limites tu fe tratando de hacer que las cosas sucedan con tu habilidad. A veces tienes que soltarlo. Es como alguien ha hecho puenting o saltado de un avión o algo así. Es como saltar de un avión, pero llega un punto en el tiempo en que todo en ti, si eres como yo, te dice que no es normal. Yo hice puenting en 1992 en Nassau, en una destartalada plataforma improvisada de madera de 90 pies, hacia una piscina de 8 pies. Eran cuerdas y cuerdas elásticas pegadas. Y no diré si estaba bajo la influencia de algo o no. Ustedes descúbranlo. Pero puedo decirles que la mitad de mi cuerpo entró en la piscina de 8 pies. Vi cemento, pero mientras estaba allí, así es un poco la fe. Tomas una decisión. Cuando me baje de esta plataforma, todo estará fuera de mi control. ¿Verdad? Ahora puedes estirarte, puedes gritar, pero estás fuera de control. Estás confiando en que el bungee te atrapará. Estás confiando en que el agua hará lo que debe hacer, aunque tenga 7 u 8 pies de profundidad. Pero está fuera de tu alcance. Y ahí es donde comienza la fe. Cuando se vuelve inalcanzable para ti de forma natural. No te sientas mal por ti mismo. Solo di, bueno, gloria a Dios. Llegué al reino de ahora donde tengo que creer que todo es posible. Y deja que Dios entre en tu habitación. Amén. Pero Jeremías 32:17, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Tienes que hacerte esa pregunta. Tienes que preguntártelo a ti mismo. Luego tienes que responderla. Pero si no puedes responderla, no hay nada demasiado difícil para ti, Señor. Entonces tienes que tener un momento de arrepentimiento. ¿Está bien esto? Donde tú dejas de conformarte y comienzas a transformarte.
y tienes una transformación mental en el reino del Espíritu. Tienes que decir: Señor, me arrepiento porque no puedo responder eso ahora, pero voy a cambiar mi pensamiento. Y entonces, pastor, ¿cómo hago eso? Llenaría el lugar con su presencia. Porque puedes tener la mejor enseñanza y predicación sin su presencia y no hay conformidad, no hay transformación. Puedes ir a la mejor iglesia, las iglesias de mejor aspecto natural más grandes del mundo, y vas de la misma manera y regresas cada semana, cada mes, cada año, y no hay ningún cambio. ¿Por qué? No hay presencia. Amén. Puedes tener la mejor música, puedes tener al predicador más lindo, pequeño y que habla bien, que te hace sentir bien, pero si su presencia no está entrelazada en las palabras del hombre de Dios mientras las pronuncia, no hay poder para cambiar. Gloria a Dios. Así que mientras estás sentado aquí, yo me iría a casa y diría: Señor, me arrepiento porque, Señor, según el mundo, de acuerdo con el pensamiento natural, no debería estar aquí ahora. Y no sabía cómo pensar de manera diferente. Pero, Señor, ahora estoy recibiendo información de que no tengo que pensar así. Bueno, espera, veamos por qué. ¿Qué quieres ver? Porque esta noche no tienes que pensar así. Ve a Primera de Corintios. Vamos a hacerlo rápido, gloria a Dios. 8 libras, 4 onzas y 20 pulgadas de largo. Vaya, ballena bebé y Rosy. Una ballena y Rosy. Gloria a Dios. Gran chico. Y creo que ella pesaba 100 libras cuando quedó embarazada. Así que, gloria a Dios. Primera de Corintios. Mantengámonos enfocados. Estoy muy agradecido y feliz, Señor. Gracias. Pero tengo que enfocarme en esto. Tenemos que enfocarnos en esto. Primera de Corintios 15. Estamos hablando de que todos dicen metanoia. Y por eso te lo he estado diciendo. Y algunos de ustedes simplemente no lo entienden. Pueden entenderlo, pero se niegan a entenderlo. Lo más grandioso que eres capaz de hacer es aprender a despojarte de tu mente terrenal. ¿De qué manera pierdo mi mente natural? No deseo que pierdas tu mente natural de la forma en que... Pero a lo que me refiero es que así es como te han enseñado a pensar. Piensa para agradar a la gente. Piensa en encajar. Piensa no desafiar a la gente. Piensa no ofender a la gente. Déjame ayudarte. La presencia genuina de Dios ofenderá a ciertas personas. Entonces, ¿cómo lo consigo? Lo más importante es que puedes oponerte naturalmente a los sentimientos contra los que batallas. ¿Qué le digo a tu debilidad? Ve al altar y pierde la mente. Dices: no sé si puedo. Entonces no puedes andar en lo sobrenatural del Espíritu, porque estás demasiado ocupado diciendo sí a lo natural y no lo soltarás para dar la bienvenida. Vamos. Primera de Corintios el 15. Y entremos en el 45. Digan 45. Esta parte de la escritura es sumamente poderosa. Si puedes recibir esto, captar esto y descargarlo, te transformará esta noche. Y así está escrito, establecido. Eso es lo que quiere decir. Así que se ha establecido que el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. ¿Qué significa? Era hombre de barro. Este hombre fue creado a la imagen de Dios, con la naturaleza de Dios. Tenía la capacidad de pensar como Dios, pero no poseía el Espíritu de Dios. No era un hombre espiritual. ¿Por qué? Estaba en un jardín. Los límites estaban fijados. Tenía una regla: no comas del árbol del bien y del mal. Esa era la única prueba que tenía que pasar y podría vivir toda su vida sin pecar. Vamos, están aquí, sin ataques de Satanás, si pudiera pasar esa única prueba. Vamos, gloria. Bueno, todos sabemos la historia, no pasó.
Entonces el Señor dice, voy a rehacer esto porque soy lleno de gracia y rebosante de misericordia. Y voy a rehacer esto, pero esta vez lo haré diferente. Voy a crear a este hombre y lo llenaré de poder. Todos digan exousia y dunamis. Eso es poder operativo, activador, autoridad operativa, activadora. Significa que está activado. Tu autoridad y poder deben activarse. ¿Cómo se mantiene? 1, recibes el servicio así. Número 1, te colocas bajo una unción como esta. Obtienes información como esta. Pero entonces, ¿cómo lo mantengo activado? Debes conservar tu postura actual. ¿Qué significa? No hablo de caminar erguido, sino de postura espiritual. Tu postura espiritual se eleva, por así decirlo, en justicia. Te vuelves más osado en la justicia, te vuelves más audaz en un pensamiento transformador o en una progresión de pensamiento. Aumentas tu seguridad. Andas recto en el espíritu, estás preparado para todo. Los demonios no te asustan, los reportes no te asustan, las llamadas no te asustan. Pero cuando cambias tu postura, tu actitud sobre las cosas espirituales, vamos, sigues aquí, vuelves a caer en, pero Dios dijo, te daré mi espíritu. Y Él te liberará la forma de autoridad y poder. Oh, no me escuchan. El primer Adán fue hecho alma viviente. El último Adán fue hecho espíritu vivificante. Así que sabemos que tienes un alma, tienes un cuerpo de carne, tu alma, tu mente, tu voluntad y tus emociones. Esa es la parte mental que debes transformar. Algunos son muy tercos por información de los 50. Dejas que eso entre en tu voluntad y te jactas de ello como si fuera un trofeo. Pero es el hombre caído. Está bajo el concepto del hombre caído. Vamos. Estás protegiendo el concepto del hombre caído de Adán y rechazas el espíritu. Gloria a Dios. Rechazas lo que recibiste en Cristo porque se opone a Adán. Vamos, parece que algunas personas prefieren vitorear la información que recibieron de su familia. Aunque sea información defectuosa, está bajo el hombre caído. En lugar de, vamos, ¿alguien sigue aquí? En lugar de vitorear la información que se opone a lo natural. Lo natural es lo que te ha mantenido en esclavitud. Vamos, estás presumiendo de mi abuelo, de mi bisabuelo. Eso te mantiene en servidumbre. La información que te llega en el espíritu te libera y te saca de las ataduras de la carnalidad. Gloria a Dios. Es gracioso. Nunca he entendido esto. ¿Por qué la gente pobre protege su estado de pobreza? Sé que no es correcto en el lenguaje común. Protegen su pobreza. Bueno, lo que realmente están diciendo es que quieren lo que ellos tienen, pero no saben cómo conseguirlo. Entonces, si no sé cómo, no puede ser. Así que seré un buen muchacho porque es lo que sé hacer. Me quedaré con mi derecho natural. Vamos, ubicación. Y seguiré pobre porque lo que hacen es malo, porque no lo conozco. La misma mente. Ya dije esto. ¿Crees que Dios dio a los ricos una mente diferente para pensar? Se necesita mucho poder para permanecer en la esclavitud, esclavitud mental, la misma cantidad de poder que se necesita para volverse rico. Simplemente tienes la información equivocada, cariño. Vamos, alguien debería decir amén o algo. Sin embargo, el primero no fue. Sin embargo, ese no fue el primero que es espiritual, o el primero no era espiritual. Lo espiritual tuvo que rescatar lo natural.
El primero era no espiritual, sino lo natural. Todos tus problemas vinieron bajo la naturaleza caída. Todo con lo que lidias es que la mente de ese hombre se alteró y cambió. Entonces, ¿cómo lo sabes? ¿Por qué no usaron una hoja de higuera, la hoja que tuvieran, y la cosieron desde el comienzo? Fueron cegados, vamos, ayúdame, fueron cegados a ese proceso mental. Fue solo después de que retrocedieron, que fuera de la gracia, fuera de la fe, que dijeron, estamos desnudos. Espera, ¿por qué no estabas desnudo la semana pasada? Vamos, ¿por qué no morías la semana pasada? Bueno, recibiste ayuda, alguien tuvo que informarte, alguien tuvo que introducirte a la información que te sujeta o que te da libertad. Así que este segundo hombre, su nombre no era Adán, su nombre era Jesús, amén. El primer hombre es de la tierra, el segundo hombre es el Señor que viene del cielo, por consiguiente es celestial. Vámonos ahora, porque no nacimos de Adán. Deja de hablar de mi padre Adán. La Biblia no habla de tu padre Adán. Habla del primer hombre, el de barro, pero no es sobre que él sea tu hombre. El único hombre al que dice que perteneces es a Abraham, porque Abraham tenía las capacidades de fe tan altas que Dios dice, lo pondré en tu cuenta. Que estás bajo el sacrificio de Jesús, porque piensas muy adelantado a tu tiempo y serás padre de los que vengan después. Pero no te reconozcas con Adán, sigues aquí, porque el primer hombre es de la tierra, el segundo hombre es del Señor del cielo. Tal como es el terrenal, así son aquellos que son terrenales. ¿Cómo piensas? ¿Reflejan tus pensamientos los pensamientos del hombre común sin Dios? Si lo hacen, eres terrenal. Dices, tengo cuerpo terrenal. No hablamos de eso, hablo de cómo piensas. Si piensas en ofender, eres terrenal. Si te ofendes por todo, si eres malhumorado, eres terrenal. Porque el reino de Dios no funciona así. Así que recibes información de un demonio o de una persona o de una cultura de la que eres parte y de la que nunca te has liberado. Y te mantiene en cautiverio y lo celebras como si fuera algo positivo. Exhibes un trofeo como si tu esclavitud fuera buena. Sabemos que estás atado y créeme, no es bueno. Así que será mejor que salgas y seas librado. Gloria a Dios. Di terrenal y celestial. Aquel que refleja la imagen de lo celestial se está identificando con el nuevo creador, que es Cristo Jesús. ¿Cómo lo reflejo? ¿Quién es Él para ti? ¿Caminó sobre el agua para ti? ¿Sana ojos ciegos? ¿Oídos sordos? Venga, ¿estás prestando atención? ¿Hace que los peces entren en la barca? ¿Hace que la barca se hunda si no hay peces? ¿Hace que la moneda esté en la boca del pez? ¿Pone sus manos sobre los enfermos y se sanan? ¿Expulsa demonios y ellos le obedecen y se alejan de él? Sí, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay nada que no pueda hacer. Así que fuiste renacido a su imagen, a la imagen de lo celestial. Ahora, ¿qué te está frenando? No dejas que tu mente sea lavada, limpiada. Vamos, ¿estás aquí? A veces la gente dice lo correcto, pero tú lo percibes como incorrecto. La verdad es que necesitas ser lavado del cerebro. Necesitan sacar esos pensamientos del cerebro. Necesitan buen jabón interno. Por eso dijo que es el jabón del batanero. Él sabe cómo lavar algunas cosas y necesitas adoptar una nueva mentalidad. Necesitas que el proceso de salvación venga y te purifique y te transforme y te haga algo distinto de lo que eres ahora mismo. Amén. Para que puedas caminar de forma celestial en lugar de terrenal. Puedes caminar como un hombre libre en lugar de un siervo atado. Porque el poder del Todopoderoso, vamos, todo depende de ti. Gloria.
El diablo te presentará hoy o mañana una elección. Tienes que escoger la correcta. Dijo en Deuteronomio, ¿podemos ver más escritura? Gloria. Casi terminamos. Iba al hospital, pero me divierto, así que predicaremos el evangelio aquí. Gloria a Dios. Deuteronomio. Vayan a Deuteronomio. Números, Deuteronomio. Aleluya. Él dijo en Deuteronomio 30:15, Dios dice esto: yo he puesto delante de ti este día, vida y lo bueno. Di que hay vida buena y muerte y mal. Dices, porque la gente siempre quiere hacer esta pregunta: si Dios es tan bueno, entonces ¿por qué permitió? Bueno, te enojarías si no te diera una opción. Venga, cuando yo era niño había helado napolitano. Tenías el color rosa, tenías el blanco y el de chocolate, y eso era todo. Ahora tienes 52 sabores de Baskin Robbins. A todos les gustan sus sabores. ¿Te imaginas si Dios dijera vainilla el resto de tu vida? ¿Todos se molestarían con Dios? Lo más grande que puedes darle a alguien es su voluntad. Esa es su elección. Así que Dios te ama tanto. Dijo, me duele porque sé que romperán su voluntad, pero tengo que darte tu elección, tu capacidad de elegir. Venga, estás aquí. Así que Dios está estableciendo en el reino espiritual. 16, en que te ordeno hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos. Todos digan, andar en sus caminos. Entiende que Dios ha establecido delante de nosotros valores, principios fundamentales. Fundamentos significan, estos son mis valores centrales que he establecido en Él, o los llamo absolutos. Como la familia Summerlin, tenemos absolutos. Vamos a la iglesia el domingo. Vamos a la iglesia el martes. Vamos a la iglesia el miércoles. Vamos a la iglesia el día de estudio bíblico. Vamos a noches de adoración. Volamos al mundo a predicar en otras iglesias. Rezamos antes de comer, oramos diario, adoramos a Dios. Hay adoración en la tele 24/7. En mi casa, 2 televisores tienen predicación o adoración 24/7. ¿Por qué? Porque esos son los fundamentos centrales. Quiero a Dios, no quiero nada más. Tuve todo lo demás y era miserable. Tienes que establecer valores, fundamentos, amén. Simplemente establécelos en tu vida. Di cosas como estas: berroes, ya no nos enfadamos. Berroes, ya no estamos tristes. Ya no nos molestamos. Nos regocijamos en el Señor. Caminamos con gozo y paz. Caminar con poder y autoridad. Estableces valores. Vamos, ¿estás aquí? Una vez que los estableces, es difícil alejarse de ellos. Algunos nunca los establecieron. Te ordeno amar al Señor. Y luego continúa. Dice, pero si tu corazón se desvía, pues ¿qué hay en tu corazón? Mente. Nunca puedes ver la palabra corazón y pensar qué significa tu corazón. Tu corazón no tiene la capacidad de hacer otra cosa que bombear sangre. Así que la Biblia está hablando del reino subconsciente. ¿Cambiaste de opinión contra Dios? Porque solías pensar, vamos, recuerda Hebreos 10:32, dice, recuerda los primeros días cuando fuiste iluminado, así que fuiste impresionado con Dios, lo tenías en alta estima. Así que si una vez hiciste eso, entonces tuviste que haber cambiado de opinión contra Él. ¿Cómo harás eso? ¿Con ayuda de Satanás? ¿Ayuda de gente impía? ¿Fuera de posición? ¿Cambiar tu postura? ¿Cambiar de lugar?
Pero si tu mente se desvía de tal manera que no quieres escuchar, sino que eres atraído y adoras a otros dioses y entonces les sirves, yo les denuncio en este día que ciertamente perecerán y que no alargarán sus días en la tierra, hacia donde cruzaste el Jordán para poseerla. Habla de su pueblo en el desierto. Llamo al cielo y a la tierra. Hoy, delante de ustedes, pongo ante ustedes y ante el cielo y la tierra la bendición y la maldición. La elección es suya. Yo deseo que ustedes me elijan la vida, para que ustedes y su simiente vivan siempre. Es su elección. Mañana Satanás hará algo para intentar forzarte a volver a tu manera anterior de pensar. Pero si establecen esta noche, ahora antes de ir a casa no haremos esto más. Somos gente santa ahora. No nos acobardamos ante Satanás, no nos acobardamos ante las cosas. Podríamos ir al cielo pronto, iremos al cielo creyendo. No cambiaré mi forma de pensar sobre Dios, mis pensamientos, según Romanos 1:17, una escritura clave de este año. Mis pensamientos tienen que continuar en progresión hacia Cristo. Así que la ideología del reino necesita estar hinchándose y creciendo. No debería tener las mismas charlas que tenía hace 10 años. Si hablamos de los mismos fracasos, estamos hablando de las mismas ataduras, estamos hablando de los mismos problemas para hacerlo fácil que tenías hace 10 años, estás mentalmente estancado. Les daré 4 puntos y terminamos. Yo les diría, tendría un momento en el que reevaluaría. Una vez más, ¿cómo reevalúo? Empiezo a examinar las cosas de Dios y determinar si son más importantes que aquello con lo que estoy lidiando. ¿Es el gozo mejor que estar enojado, molesto? Sí. ¿Es buena la paz? ¿Es buena la bendición? ¿Es buena la salud? ¿Es buena la riqueza? Ahora tengan cuidado, porque cuando hablo de riqueza, algunos se molestan mucho. Si establecen esta mentalidad sobre el dinero, si tienen una bolsa llena de dinero, pueden resolver la mayoría de los problemas que enfrentan ahora mismo. Solo los problemas diarios. No hablo de problemas espirituales, eso es para el Espíritu Santo. La mayoría de los problemas se resuelven con efectivo, pero se oponen al diezmo y a la ofrenda. ¿Por qué? Alguien les enseñó a pensar de forma incorrecta. Quizás eres un predicador lindo, te niegas a dejar de mirar de lado. Gloria. ¿Siguen conmigo? Les doy unos consejos. Restauración. Esto sería reevaluar. Número 1, restauración. El número 1 es reevaluar. Traer de vuelta el valor. ¿El valor de qué? Número 1, su sacrificio. Tienes que meditar. ¿Podrías imaginar, no figurativamente, sino tener realmente un hijo? El hijo es perfecto. Hace todo lo que pides todo el tiempo. Nunca hay un problema. Y luego envías a tu hijo para que se convierta en un sacrificio de sangre para liberar a los otros hijos e hijas que nunca fueron perfectos. La idea es que Dios dice, tengo uno perfecto y tengo que darle a él por todos los imperfectos. Y luego Jesús tuvo que venir a esta tierra. Yo estudiaría su vida aquí en la tierra porque no fue gloriosa. Yo estudiaría el sacrificio, el pacto.
Cuando Jesús se desangró, dos cosas pasaron: agua y sangre. Él hizo eso por ti. Empezaría a meditar en eso. Nadie ha hecho eso nunca, ni hay nadie más que vaya a hacer eso por ti. Y yo pondría el más alto valor en tu vida, en Él como persona, nuestro Mesías. Significa que nada está antes que Él. ¿Está bien? Esto significa no nuestros hijos, fútbol, porristas, no a nuestros cónyuges. Si no quieren ir, ve sin ellos. ¿Por qué? Porque he reevaluado, he reenfocado las cosas importantes de la vida. No puedes llegar al cielo sin Él. No basta con tener una idea de Él para ir al cielo. Debe haber un sacrificio para recibirlo y llegar al cielo. Enseñé en Texas sobre las 10 vírgenes, Mateo 25. Y dije esta pequeña frase que Dios me mostró temprano esa mañana que cambió mi percepción. Dije, al parecer, no puedes ir al cielo sin aceite completo. ¿Cómo se ve eso? No creerás parcialmente e irás al cielo. Tienes que sacrificar tu vida. Pero no es pesado, no es tan importante porque valoras. Vamos, le has dado valor a Él y su valor es mayor que cualquier otra cosa en el planeta. Entonces, número 1, en restauración debo reevaluar. Amén. La Biblia dice que tienes un tesoro, el tesoro más alto. ¿Dónde? En un vaso de barro. Es Él, su espíritu, representa su plenitud. Tengo un tesoro. Otra escritura dice que un hombre halló un tesoro en un campo y lo valoró tan alto por encima de todo lo demás que tenía. Fue y vendió todo lo que tenía para comprar el campo, para poder obtener el tesoro en el campo. ¿Te imaginas vender todo por Él? Gloria, bien. Número 1, reevaluar. Número 1, reposicionar. Tienes que entender que estás posicionado en la vida. Para la vida o estás posicionado para la muerte. Puedes rodearte de gente que habla de muerte y te sacarán de la vida. Puedes rodearte de gente que no ama la bendición y te convencerán para la maldición. Puedes evitar a gente tan carnal que ve normal el sexo prematrimonial. Creen normal mandar a sus hijos a la escuela con 50 parejas. Van a fiestas de cerveza y a toda otra clase de fiestas. Y eso es solo parte de la vida y es tan tierno. Sabes, ya crecerán. Tienen que sembrar sus pequeñas hierbas silvestres en algún momento. Posición errónea. Por eso la Biblia pregunta, ¿qué tiene que ver un hombre espiritual, un hombre de Dios, con un hombre malo? Y luego dice, si me quieres apártate, oh salid de entre ellos. Dice, predicador, deja a su familia, por Dios, dejo a todos. Correré de todos ustedes por Él. No hay un valor más grande que me importe. Entonces, ¿qué otra cosa puede tocar eso? Vamos, aún están aquí, ya casi termino. Gloria a Dios. Así que reposiciónense. Puedo dar un sermón completo, quizás el próximo miércoles, sobre la postura. Hay una postura espiritual. Todos digan postura espiritual. Eso es muy poderoso. Está fuera de este mundo, pero es como te presentas. No sé si oyeron este testimonio. Hace un par de meses, cuando el apóstol Brian se iba de aquí, estaba en un vuelo
y una señora 2 filas atrás empezó a gritar. Le estaba dando un ataque al corazón. Y su hija comenzó a orar. Y preguntaron, ¿hay un doctor en el avión? Y él tenía puestos sus auriculares escuchando música de alabanza. Estaba leyendo un libro o la Biblia o algo. Y esto es postura. Y oyó lo que pasaba, se levantó y fue atrás. Le dijeron, ¿es usted doctor? Dijo, no, pero soy apóstol. Y le dijeron, ¿qué puede hacer? Dijo, puedo orar. Y la señora dice, yo soy cristiana, su hija. Y él dice, bueno, tú ora, yo oraré. Y dijo, empezamos ambos a orar en lenguas. Y dijo, todo el avión estaba preguntando. Dijo, no soy doctor, pero parecía que había muerto. Dijo, la hija se puso tan nerviosa, fue al baño de adelante y cayó al suelo llorando. Y dijo, oré, y oré, y oré, y oré. Y luego ella empezó a respirar de nuevo. La hija regresó y empezamos a regocijarnos. Vamos, gloria a Dios. Y él dijo, todo el avión se regocijaba y nadie se ofendió y nadie estaba molesto. Si él no hubiera estado alineado y fuera de postura, porque tenía una mala actitud. Si hubiera estado viendo algo malo, escuchando algo malo, quejándose un poco, porque ¿cómo podría alguien saberlo? Vamos, ¿están aquí? Pero él estaba espiritualmente en postura, que cuando llegó la llamada pudo responder. Así que hay algo en estar en postura. Al estar en postura correcta espiritualmente, ni siquiera recibirás las llamadas que antes recibías. Y si lo haces, qué vergüenza, porque nadie me ha llamado para ir a un bar en 30 años. Pero en el momento en que nací de nuevo, lleno del Espíritu Santo y fuego, tomé una postura tan firme, cambié mi postura tan radicalmente que todos supieron quién era. Y si no lo sabían, se lo dije. Dije, fui lleno del Espíritu Santo, fui tan empoderado, vertí el licor, oro en lenguas, Dios me visita, estoy tan emocionado por ello. Oh, hablo con el Señor todo el día, oro en lenguas 2 horas al día. No tuve que decirles que perdieran mi número, perdieron mi número, se salvaron radicalmente o perdieron mi número. Y no me disculpo por eso, porque encontré este tesoro. Encontré este tesoro y fui y lo vendí todo y me deshice de todo lo demás para poder tener este tesoro. ¿Cuál es el costo del tesoro? Te cuesta tu vida, pero no la pierdes. Obtienes su vida. Vamos, te cuesta tu vida inmunda, te cuesta, vamos, tu vida destrozada. Pero puedes vestirte de Cristo Jesús. Vamos, puedes vestirte del Mesías y caminar en una unción fuera de este mundo. ¿Puede alguien decir amén? Gracias nuevamente por el New Way Church en español. Acaba de escuchar un mensaje del profeta Richard Summerlin en New Way en Palm Coast. Y oramos que vaya impactado su vida. Ese mensaje fue de bendición para ti. Asegúrese de presionar el botón de subscribe para que no pierdas nada de lo que Dios está haciendo. También puedes ofrendar y ser parte de lo que Dios está haciendo a través de su ministerio, visitando nuestro sitio web. Antes de irnos, si nunca has entregado tu vida para Jesús y deseas reconciliarse con Él, ora con nosotros. Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que moriste por mí y me resucitaste. Perdona mis pecados. Entra en mi corazón. Sea mi Señor y Salvador. Rindo mi vida a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración, tu vida acaba de cambiar para siempre.